Estamos en una serie que yo creo hemos estado disfrutando bastante. Comenzamos esta serie en las últimas semanas de enero y la serie se titula ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Y ya vamos terminando la serie y estamos hablando sobre esta pregunta. Creo que es una pregunta universal, una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento u otro, una pregunta que se ha hecho desde el comienzo de la historia humana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tendrá propósito mi vida? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Y hemos estado desempacando, desarrollando esta pregunta, y la respuesta básica, la respuesta sencilla es: claro, tú estás aquí con propósito. Dios te creó a propósito, Dios te creó con propósito. Y si nos estás acompañando hoy, quizá por primera vez, y no sabes dónde hemos estado en esta serie, déjame darte una breve recapacitación, un breve resumen de lo que hemos platicado hasta ahora. Comenzamos esta serie haciendo esta declaración: tú eres importante para Dios. De eso hablamos cuando comenzamos la serie ese primer domingo. Tú eres importante para Dios y tienes que reconocer y aceptar que eres importante para Dios si vas a aceptar que Dios te hizo a propósito y con propósito. Si tú no crees que eres importante para Dios, entonces nunca vas a creer que Dios tiene un propósito para tu vida. Y ya hemos visto 3 propósitos por los cuales Dios nos creó. Propósito número 1, dijimos, fuiste planeado para agradar a Dios, hablando de la adoración. Cuando adoramos, agradamos a Dios. Pero no solamente aquí en la iglesia, sino que en nuestra vida debemos llevar a cabo un estilo de vida de adoración, y eso agrada a Dios. Propósito número 2, dijimos, fuiste hecho para la familia de Dios, tener compañerismo, convivio con los hermanos y las hermanas de la familia de Dios. Nos ofrecemos apoyo y ayuda mutuamente el uno al otro, y tú fuiste creado tanto para recibir de los otros miembros de la familia, pero también para dar a los otros miembros de la familia. Y propósito número 3, dijimos, fuiste creado para ser como Jesús, hablando del discipulado, crecer como discípulos de Jesús, no quedarnos en la inmadurez, no quedarnos estancados en la infancia, sino que ir creciendo conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el discipulado, viviendo para Jesús, viviendo como Jesús. Ese es el otro propósito por el cual Dios te creó, para que estás aquí en esta tierra. Y hoy vamos a tratar con el 4 propósito por el cual estás aquí en la tierra. Y simplemente este propósito dice de esta manera: fuiste formado para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Ahora, no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí, que has tenido que hacer algo ahí en la casa, un trabajito ahí en la casa, y ocupas de una herramienta específica y no la tienes. ¿Qué haces? ¿Sales a la tienda a comprar la herramienta? No, improvisas, ¿verdad? Si necesitas un desarmador plano y no lo tienes, ¿qué haces? Cuchillo, ya saben. El lado plano de la cuchara, ¿a poco no, verdad? Y ahí le estás dando. Si no tienes el martillo, ¿qué haces? Una piedra, la suela del zapato, que no funciona, te lo digo por experiencia. Cualquier cosa en el momento puede ser un martillo, ¿sí o no? Sí. Cualquier cosa, mira, ya sabes hoy en día que te venden las cosas, los juguetes para los niños, y tienen una de ligas y y fuertes, ¿verdad? Y yo he visto a personas que no tienen su cuchillo, su navajita ahí. ¿Qué hacen? Con la boca, con los dientes. Yo uso las llaves y ahí estoy dándole y no quiere hasta la tercera vez, y también me rajo aquí a mí también. O sea, y el problema es, puedes improvisar, pero si usas una herramienta que no la estás usando según su diseño, te vas a frustrar. No hace el trabajo y te vas a frustrar. Y yo me doy cuenta de lo siguiente: hay muchas personas cristianas, gente que ya le entregó su vida al Señor Jesucristo,
¿Sí? Les perdonó sus pecados, le entregaron su vida, Él es Salvador y Señor de su vida, pero siguen viviendo una vida frustrada. Y cuando le rascas un poquito más ahí, te das cuenta que no están sirviendo. No están sirviendo. Y de mi punto de vista, con personas que yo he platicado tanto en esta iglesia como en otras iglesias, ¿sí? Están leyendo su Biblia, excelente, lo debes estar haciendo. Están orando, se están congregando aquí en la iglesia, y todo eso es bueno. Pero si no estás sirviendo, serás una persona frustrada. La palabra de Dios, leer la palabra de Dios te alimenta, te alimenta. Orar te ayuda a mantener esa intimidad con Dios. Congregarte fortalece tu fe. Pero fíjate bien, servir es lo que te hace avanzar el propósito de Dios para tu vida. Es lo que te hace vivir y llevar a cabo el diseño de Dios para tu vida. Y puedes estar haciendo todo lo demás que hemos comentado, pero si no estás sirviendo, no estás viviendo según el diseño de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste formado para servir a Dios. Y aun si estás haciendo todo lo demás, serás un cristiano frustrado porque no estás llevando a cabo la función por la cual Dios te diseñó. Ahora, cuando decimos esta frase, fuiste formado para servir a Dios, ¿qué quiero decir cuando digo servir a Dios? Básicamente es esto: servir a Dios es servir a los demás. Eso es. Sirves a Dios cuando sirves a los demás. Eso es servir a Dios. Estar sirviendo a los demás, estar sirviendo a otros, eso es servir a Dios. También, cuando decimos lo siguiente, fuiste formado para servir a Dios, ¿qué queremos decir? ¿O qué quiero decir cuando digo que fuiste formado para servir a Dios? Yo lo veo de esta manera, que al momento de tu salvación, Dios te reprogramó, te reingenió Dios. Desconectó unos cables, conectó otros diferentes. Dios te reprogramó por completo y ahora tu función es servir a Dios. Después del momento de la salvación, que Él te perdonó tus pecados y eres salvo, eres salva. Ahora sí, ¿sabes qué? Tu vida ya no es para servirte a ti mismo. Antes de la salvación, tu vida era para avanzar tus propósitos, tus metas, tus deseos, lo que tú querías. Para eso existías. Pero al momento de la salvación, Dios te reprograma, Dios te reingenia y te hace con el propósito de servirlo a Él. Hay una porción en la Biblia que yo siento que explica, que encapsula bien este concepto de ser formados, reprogramados para servir a Dios. Está en Efesios, el capítulo 2, versículos 8 al 10. Me puedes acompañar en tu Biblia, en la pantalla o en la aplicación de Westover. La puedes descargar y ahí ver los versículos que estaremos consultando en esta tarde. Efesios 2, del 8 al 10. El apóstol Pablo escribiendo a los efesios, aconsejándolos, dándoles dirección espiritual, y les dice lo siguiente en el versículo 8: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Me voy a detener ahí un segundito, porque hay que reconocer, este punto es tan importante, que nosotros, los que disfrutamos la salvación en Cristo Jesús, no fuimos salvos porque somos mejores que los demás. No fuimos salvos porque nos merecemos la salvación de Dios en Jesucristo. No somos salvos porque fuimos suficientemente buenos para que Dios nos ofreciera su salvación. No hicimos suficientes buenas obras buenas para merecernos la salvación de Dios. No. Lo que Pablo nos escribe y nos dice es gracia. Pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en el hecho de que solamente Él puede perdonar pecados y salvarte de tu pecado. Pusiste tu fe en Él y como obra de gracia Dios te salvó. Así es que no te creas mucho, no te jactes. Tú no hiciste nada, fue la obra de gracia del Señor Jesucristo. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 10.
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Para mí ese es el momento de la salvación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para servir. Estas buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fíjate lo que dice: somos hechura de Dios, fuiste creado en Cristo Jesús en este momento de la salvación para llevar a cabo esas buenas obras que Dios dispuso desde mucho tiempo atrás. Yo me imagino a Dios y enseguida de Él está un montón grande de buenas obras. Y estas buenas obras Él las quiere realizar en la vida humana, en la raza humana. Él quiere que esas buenas obras sean realidad en la esfera humana. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, al momento de la salvación tuya, mía, de alguien, Él entonces reprograma y pone esas buenas obras dentro de una persona y dice: ándale, dale, haz estas buenas obras, ponlas en práctica, porque desde mucho tiempo atrás yo quería que estas buenas obras se realizaran en la esfera humana. Fuiste formado para servir a Dios. Y quiero llamar tu atención a una palabra para mí muy interesante en el versículo 10. Muy interesante la palabra para mí, por lo menos, y te la quiero explicar. Ahora, antes de entrar a eso, yo creo que ya muchos de ustedes saben, pero esta porción de la Biblia, incluso todo el Nuevo Testamento, esta porción fue escrita en el griego originalmente, ¿sí? En el griego clásico, koiné, por la influencia de Alejandro el Grande. Tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento, en el griego. Lo que hemos hecho es que hemos traducido del griego al español. Esta palabra donde dice en el versículo 10, porque somos hechura de Dios, esa palabra hechura es muy interesante para mí en el idioma original, en el griego, porque se pronuncia de esta manera: poiema. Poiema. Esa es la palabra griega, poiema, y la traducimos al español como hechura. Otras versiones de la Biblia tienen obra maestra, ¿sí? Pero en el idioma original es poiema. ¿Suena familiar? ¿Suena conocida esa palabra? Sí. Es la palabra raíz para nuestra palabra en español. Adivinen. Poema. No, sí es poema. Sí. Qué malo, ¿verdad? Qué malo. Poema. De ahí nosotros sacamos la palabra poema. Ahora, leamos este versículo, pero vamos a sustituir la palabra poema en vez de hechura. Dice así: porque somos poema de Dios. Nada más piensa en eso. Piensa en el poeta, la poetisa, que cuando escribe un poema sale desde lo más profundo de esa persona. Es algo inspirado, ¿no? Algo que se derrama por completo, da todo lo que tiene para escribir este poema. Y el propósito del poeta al escribir su poema es impactar, es inspirar a otras personas. Es que la gente lea el poema y que diga: wow, me explotó la mente, me abrió los ojos, me hizo sentir algo que jamás he sentido en toda mi vida. Es la esperanza del poeta, que su poema cause esa reacción en el lector. Ahora, fíjate, sucede desde lo más interior, lo más profundo del poeta, y nace y sale, y es una labor de amor del poeta. Y yo lo veo que en nuestras vidas en Cristo es lo mismo. Por eso Pablo dice: somos poema de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Mira, que cuando Dios te creó y al momento de la salvación, Dios te creó inspiradamente. Dios te reprogramó, te hizo con una inspiración increíble. Y el propósito por el cual Dios te hizo como poema es para que tú fueras de impacto en las vidas de otras personas. Es para que al leer el poema que es tu vida, que otras personas dijeran: wow, qué increíble.
Jamás había reconocido eso, jamás había visto eso. Y el impacto que tú puedes hacer a través de tu vida es lo que Dios quería hacer a través de ti. Pero eso solamente lo vas a lograr cuando estés sirviendo, haciendo las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Y cuando uno está leyendo un poema, le impacta, le gusta mucho el poema. Yo por lo menos creo que tú también lo has hecho. Dices, quisiera conocer un poquito más sobre este autor. Quisiera conocer un poquito más sobre este poeta, porque wow, tiene una manera de arreglar las palabras y de explicarse y expresarse, que leo su poema y quiero conocer más al autor. Y cuando tu vida es poema de Dios y estás llevando a cabo, poniendo en práctica las buenas obras que Dios dispuso de antemano, y tu vida es ese poema de Dios, los que están a tu alrededor están leyendo el poema que es tu vida y dicen, qué impresionante, yo tengo que conocer al autor de ese poema. Se acercan a ti y leen el poema que es tu vida más detalladamente, más detenidamente, y se dan cuenta, el autor de ese poema ha de ser un genio. Y entonces poco a poco tú le vas compartiendo sobre el autor y lo vas acercando al Señor Jesucristo. Y eso lo haces a través de servir, de dejar que el Espíritu Santo te use para poner en práctica esas obras buenas que Dios dispuso de antemano. Fuiste formado para servir a Dios. Si has estado en esta iglesia o en la iglesia en general por bastante tiempo, largo tiempo, y sientes frustración, yo te pido que examines, autoevalúate y hazte la pregunta, ¿estoy sirviendo? Y si no estás sirviendo, yo me atrevo a decir que ahí está la raíz de tu frustración, porque no estás llevando a cabo, no estás viviendo según el diseño por el cual Dios te formó. Fuiste formado para servir a Dios. Cuando sirves a los demás, estás sirviendo a Dios. Y entonces te das cuenta, esto es increíble, que mi vida me siento ya cumplido, me siento con plenitud, me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque no eres cuchara tratando de ser desarmador, no eres roca tratando de ser martillo. Estás viviendo según el diseño de Dios para tu vida. Fuiste formado para servir a Dios. Ahora, en nuestra iglesia, debes entender que cuando sirves a Dios vas a impactar vidas. Tu vida será impactada. Los que sirven aquí en nuestra iglesia, yo los veo a veces después del servicio y están cansados porque sirven, o sea, trabajan duro aquí en nuestra iglesia. Los veo y están cansados, pero con una sonrisa. O sea, sonriendo de oreja a oreja, diciendo, sí, me voy un poco cansado, tengo que trabajar mañana, pero me siento tan lleno, tan satisfecha, porque yo pude servir. Servir a Dios impacta tu vida, y no solamente impacta a los que están aquí, sino que también impacta a los que están fuera de la iglesia. Tú puedes ser de impacto a personas que no están dentro de la iglesia. De hecho, fíjate en otra porción que escribió el apóstol Pablo, Filipenses 2, versículo 14, nos da una idea de cuál es nuestro impacto, no solamente en la iglesia, sino que afuera, con la gente que no conoce a Jesús. Fíjate cómo lo describe. Pablo tiene una manera muy única de describir cuál es nuestro impacto al servir. Fíjate, Filipenses 2:14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. O sea, si vas a servir, hazlo bien, con buena disposición, buena actitud. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Versículo 15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, fíjate bien, en medio de una generación torcida y depravada. En ella
ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Es decir, que hay una oscuridad en esta generación, en esta sociedad. Y a través de servir con un corazón alegre y dispuesto, tú brillas como una estrella. Le das esperanza a los que están alrededor de ti. Lo único que ellos pueden ver es oscuridad, desesperación y depresión. Pero cuando tú pones en práctica esas buenas obras que Dios dispuso de antemano, brillas como una estrella y la gente dice: hay esperanza, hay una salida. Sí, hay una luz al final de este túnel y no es un tren que viene para atropellarme. Hay esperanza, brillas como una estrella. Y con eso quiero compartirte un poco de nuestra filosofía como iglesia de servir. Nosotros, y esto no es único a nosotros, esto tiene ya muchos siglos, creemos en el sacerdocio de los creyentes. ¿Qué significa eso? Creemos que cada creyente debe servir. Hay algunas denominaciones o religiones que creen en el sacerdocio de sacerdotes. Nada más los escogidos, los sacerdotes, deben servir. Pero no creo que eso se encuentre en la Biblia. Es un sacerdocio de creyentes. Todos los que dicen ser seguidores, discípulos de Jesús, deben servir. Eso lo creemos. Que el trabajo del ministerio no es solamente del pastor o de los pastores, el equipo pastoral. No, es de cada uno de nosotros. Todos los que somos cristianos debemos estar sirviendo. Y en nuestra iglesia, de hecho hace poco que me escuchaste decir: equipo de estrellas, pasen adelante por favor para recoger la ofrenda, ¿sí? Y eso lo decimos cada domingo, cada domingo. Nosotros tenemos un equipo de estrellas. Y el equipo de estrellas se conforma de todas las personas en nuestra iglesia que están sirviendo en cualquier aspecto. Si están como ingenieros de sonido, son miembros del equipo de estrellas. Los que están actualmente en las cámaras son miembros del equipo de estrellas. Los que están ahí atrás en el estudio para la producción de todo esto son miembros del equipo de estrellas. Los que recogieron la ofrenda son miembros del equipo de estrellas. Los que están en el gimnasio con tus niños en este momento son miembros del equipo de estrellas. Hace unos años atrás que nosotros borramos de nuestro léxico la palabra voluntario. Eliminamos la palabra voluntario de nuestro diccionario. No es que sea malo. Si otras iglesias usan la palabra voluntario, no están en pecado. No. Para nuestra iglesia, nosotros decimos: nosotros no tenemos voluntarios. Tenemos miembros del equipo de estrellas. En parte por este versículo de aquí. Y en parte también porque nosotros nos dimos cuenta, ¿qué implica ser un voluntario? Ser un voluntario implica que estás ahí para echarle la mano al que realmente está haciendo el trabajo. Ser voluntario implica que estás ahí para ser un ayudante para el que realmente está haciendo el trabajo. Y no es así. Siendo que creemos en el sacerdocio de los creyentes, que Dios ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales y un ministerio. Tú no estás aquí para ayudarme. Tú no estás aquí para ayudar a esta iglesia. Tú estás aquí para llevar a cabo el ministerio que Dios te ha dado a ti. Tú estás aquí para ejercitar los dones espirituales que Dios te ha dado a ti. Tú no eres mi ayudante. No se trata de eso. Tú no estás aquí para engrandecer el nombre del pastor Mario y Westover Hills Español. No, se trata del reino de Dios, de avanzar el reino de Dios y engrandecer el nombre de Jesús. Por eso no eres voluntario. Eres miembro del equipo de estrellas. Nosotros creemos de la siguiente manera, y me hace reír de vez en cuando, que mira, servir en nuestra iglesia, tú tienes que servir según los dones que Dios te ha dado y no según las necesidades de la iglesia. ¿Entiende eso? No debes estar sirviendo según las necesidades de la iglesia, sino que según los dones espirituales que Dios te ha dado. Y a mí me causa un poquito de risa porque nos pasa, bueno, de vez en cuando, que llegan personas de aquí a esta iglesia y han estado en otras iglesias, se mudaron de otro pueblo y llegan aquí, se acercan conmigo o con otro miembro de equipo pastoral y nos dicen: quiero servir. Excelente. Y nos dicen: ¿dónde me necesita? Y yo cuando escucho eso digo: ok, ahora sí, vamos a hacer algo aquí, ¿sí?
Y yo entiendo lo que están diciendo, yo entiendo y agradezco tanto su disposición y su corazón, yo lo entiendo. Pero mira, si yo te enseñaría la lista de necesidades que tenemos en nuestra iglesia, te espantas. O sea, necesidades en abundancia. Pero siempre cambiamos la pregunta y decimos, ¿cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Dónde debes estar sirviendo según lo que Dios te ha dado? No se trata de las necesidades de la iglesia, se trata de cómo Dios te ha ingeniado, los dones que Dios te ha dado. Y las veces la mayoría de las veces que hacemos esa pregunta, no saben qué decir. Se quedan así, casi diciendo, no sabía que iba a haber examen en esta iglesia. Y lamentablemente, y no lo digo para hablar mal de ninguna iglesia, no, cada iglesia tiene su cultura, tiene su forma de hacer las cosas. Pero mira, dime si no es cierto, yo crecí en este tipo de iglesia también. Tú servías donde había necesidad, ¿sí o no? Hay necesidad con los niños, a servir, pero yo no sé cómo tratar a los niños. Dios te va a enseñar. Ay, Señor. Hay necesidad allá, ponte a servir. Pero es que yo no soy músico. Agarra la guitarra a ver si el Espíritu Santo te inspira. Ponte a cantar. No, ¿cómo que ponte a cantar? No. Y entonces crecimos muchos de nosotros en ese ambiente de servir según la necesidad de la iglesia, no según los dones que Dios te ha dado. Y en nuestra iglesia queremos que tú entiendas esto. Dios te ha dado dones a ti, no para ayudarme a mí, no para ayudar a esta iglesia, sino que para llevar a cabo el ministerio por el cual Él te llamó y que Él te formó. Y mira, yo sé que suena noble lo que estoy diciendo, pero hay un poco de egoísmo ahí también. Somos un poco egoístas en ese aspecto. Porque, vamos, un ejemplo. Vamos a decir que tenemos necesidad en el equipo de bienvenida. Los que están dando la bienvenida, el saludo ahí a la entrada, ¿sí? Y vamos a decir que hay necesidad. Y entra alguien y nos dice, ¿dónde me necesita? Pues en el equipo de bienvenida. Y ahí los ponemos. Pero esta persona batalla con sonreír. O sea, se le acalambra la cara al sonreír. Y van entrando las personas y están saludando. 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, ¿verdad? Hasta que dicen, alguien atranque la puerta por favor, porque ya no puedo saludar a nadie más. Tienen cara de limón. Escuché a un pastor decir una vez, tienen cara de que cuando mordieron el limón y el limón hizo el gesto, ¿verdad? Pero ahí los tenemos sirviendo en la puerta, dando la bienvenida. Dios no les dio ese don espiritual. ¿Por qué los tenemos ahí? Porque los necesitamos. Error. Queremos que estés sirviendo según los dones que Dios te ha dado. Y ¿sabes qué? Si eso implica que van a haber ciertas necesidades que no se van a llenar, nuestra oración al Señor va a ser: Señor, manda a la persona indicada. Envía a esa persona. Tú sabes quién debe ocupar ese lugar. Tú envía a esa persona, o conmueve el corazón de alguien que ya está aquí, que puede servir en esa capacidad. Pero no te vamos a poner a ti simplemente porque hay necesidad. Preferimos que tú estés sirviendo según los dones que Dios te ha dado. Porque mira, si te mantenemos ahí, tú te vas a frustrar. Te vas a frustrar porque Dios no te ingenió para eso. La gente que estás recibiendo se van a dar cuenta y se van a frustrar. Y nosotros como equipo pastoral también nos vamos a frustrar. No funciona así. Mejor hay que descubrir cuáles son los dones que Dios te ha dado. Y vamos a encontrar, y tal vez no sepas en este momento, vamos a descubrir. Vamos a orarle al Señor. Vamos a ver qué hacemos para que puedas descubrir los dones que Dios te ha dado. Y cuando comienzas a servir según lo que Dios te ha dado, se produce un impacto increíble. Yo me pongo a pensar de la persona que llegó a nuestra iglesia hace casi 9 años. Y que llegó aquí, ya tenía una larga trayectoria de estar sirviendo en iglesias, pero llegó aquí y sintió algo diferente de parte del Señor.
se dio cuenta que teníamos un equipo de cámaras, así como tenemos en este momento, y decidió unirse al equipo de cámaras para ver cómo le iba. 9 años después, ¿saben dónde puede encontrar a ese señor? Ahí mismo, ahí está, en la cámara. ¿Y saben lo que hizo? Reclutó reclutó a su esposa. ¿Saben dónde está? En la cámara de allá. Reclutó a su hija. Ahorita había Destiny, no sé dónde está, pero ahí está Destiny. Destiny ha estado trabajando con nuestros jóvenes en las cámaras por ya muchos años, en parte por la influencia de sus padres. A Destiny, los pastores de los jóvenes se la han llevado ya por no sé cuántos años a conferencias de jóvenes para que ella les ayude a ellos en las cámaras, en la producción y todo eso. Todo porque alguien dijo: yo siento que el Señor me está llamando a hacer esto. Impacto en tu familia. Yo me acuerdo visitar a una ancianita en el hospital. Ya estaba a punto de fallecer. Había faltado mucho tiempo de nuestra iglesia, igual por la enfermedad. Llegó el día que yo fui a visitarla y llego yo ahí a su habitación en el hospital. Y cuando entro, casi me espanto un poquito porque estaba la nuera con un iPad ahí enseguida de ella. Y yo no sabía si estaba, no sabía qué estaba haciendo, pero de repente me di cuenta que él estaba tocando música. Y me acerco y veo que en el iPad estaba reproduciendo uno de nuestros servicios, la alabanza y la prédica. Y me ve y me dice: pastor, gracias por grabar los servicios, porque aquí yo tengo horas nada más deteniendo el iPad para que ella escuche. Y yo dije, en mi mente no era el momento para decirle, pero yo dije: no fui yo, fue la persona que Dios indicó que se pusiera detrás de una cámara. Y esa persona, en obediencia a Dios, ahora está impactando la vida de una anciana y de su nuera que está en el hospital. Es el impacto de servir según los dones que Dios te ha dado. Me pongo a pensar en un jovencito, ahora es adolescente, este año se gradúa de la preparatoria, un jovencito llamado Luis Torres. A Luis lo conocemos igual, casi 9 años, llegó aquí como niño 8, 9 años me imagino aproximadamente. Aquí lo vimos corriendo, jugando con mis hijas. Ahí estaba haciendo desorden y caos junto con los demás. Pero sus padres no conocen una vida fuera de servir a Dios. Ellos servían. Casi desde el momento que llegaron, comenzaron a servir en nuestra iglesia. Yo no sé cuáles eran las conversaciones en la casa, pero me imagino que simplemente con ver el ejemplo de sus padres, que cuando se presentaba una necesidad, ahí estaban visitando a gente en el hospital, yendo a casas para aconsejar a matrimonios que se estaban fracasando, recibiendo a gente en su casa, sirviendo a Dios a través de servir a los demás. Yo no sé qué tanto le dijeron a Luis, pero yo sé que Luis veía semana tras semana, día tras día, el ejemplo de sus padres. Cómo apartaban tiempo para hacer llamadas telefónicas a gente que necesitaba una palabra de ánimo. Y ahora, durante el servicio de las 11:45 en el servicio de inglés, si tú vas allá al gimnasio, ves a un jovencito dirigiendo a todos los niños en el gimnasio. ¿Saben quién es? Es Luis. Ahí enfrente de todos, dirigiendo, ministrando a los niños. De nuevo, yo no sé cuáles eran las conversaciones en su casa, pero yo sé que él vio el ejemplo de sus padres, que ellos reconocieron que fueron formados para servir a Dios. ¿Ves? No es solamente el impacto en tu vida personal, no es solamente el impacto para otras personas, pero el impacto que será en tu familia también. Yo estoy aquí parado en esta plataforma como producto de padres que entendieron que fueron formados para servir a Dios. Yo jamás vi a mis padres no sirviendo en la iglesia. En cada iglesia que hemos estado, que no han sido muchas por supuesto, pero en cada iglesia ellos sirviendo. Yo me acuerdo cuando tenía, 5 o 6 años de edad, estábamos en una iglesia, servicio domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles y viernes. Casi vivíamos en la iglesia. Y no sé si era cada mes o cada 3 meses, nos tocaba a nosotros limpiar la iglesia.
Y después del servicio de los viernes, ahí nos estábamos. Yo a los 5 o 6 años de edad, viendo a mi papá sacando la basura, limpiando los baños, mi mamá aspirando, trapeando, barriendo. Ellos nunca nos dijeron, a mi hermana mayor y a mí, nunca nos dijeron tienes que servir. Pero cuando llegó el momento, simplemente por ver su ejemplo, sabíamos que nosotros teníamos que servir. Nosotros ya cuando nos casamos, mi esposa y yo, nunca hemos estado en una iglesia donde no hemos servido. No lo digo para levantarnos el cuello, no es para eso. Es para decirte, vas a producir un impacto increíble en tu familia si reconoces y pones en acción que estás formado para servir a Dios. Me acuerdo, llegamos a una iglesia cuando yo estaba realizando mis estudios en Waco, Texas. Y a nosotros nos asignaron toda una aula de la iglesia y cada jueves íbamos, aspirábamos, lavando los baños, limpiando los baños, ventanas, todo. Y ahí con nuestra niña de 2 años enseguida de nosotros, viéndonos servir. Y eso fue antes de que nosotros fuéramos pastores. Llegó el momento cuando nuestra hija, la mayor, y después nuestra menor, llegaron a cierta edad y le dijimos, van a servir. No es opción, no les dimos opción, van a servir. Y les dijimos, no tiene nada que ver con el hecho de que somos pastores, somos discípulos, somos creyentes y fuimos formados para servir a Dios. Y ellas un poco renuentes, no querían, van a servir, vayan. Y fueron ahí con los niños, y cómo le doy gracias a los pastores de los niños que las recibieron, ellas sin saber qué hacer, ellas tímidas, pero comenzaron a servir, así como Luis. Y a mí me encanta, me apasiona, me fascina la cultura de nuestra iglesia, que no estamos reclutando a profesionales, no estamos buscando solamente a esas personas que ya saben exactamente qué hacer, no, buscamos a esa persona que tiene el deseo de servir a Dios. Recibieron a mis hijas y poco a poco Iván, Pastor Christian, Pastor Will, las fueron capacitando poco a poco. Les iban dando un poquito y un poquito más. Ahora tú vas a dirigir el juego de los niños. ¿Cómo? Sí, ya me has visto hacerlo, ahora a ti te toca. Pasaban los meses, ahora tú vas a dirigir las alabanzas para los niños. ¿Cómo? No, yo no sé cómo hacer eso. No. ¿Sabes qué? Ahora, si entras al gimnasio 20 minutos antes del servicio, qué orgullo yo siento ver a mi hija enseñando a tus hijos cómo dirigir alabanza. Ahí tiene un grupito y ella hacen sus ademanes y ella les está enseñando. Ella está haciendo con ellos lo que a ella le hicieron, enseñándoles a servir. Fuiste formado para servir a Dios. Mientras que no estés sirviendo, vas a sentir una frustración en tu vida. Vas a sentir que tu vida realmente no sirve porque no estás sirviendo. Pero al momento de reconocer que fuiste formado para servir, se desata algo increíble en tu vida. No es para mí, no es para esta iglesia. Lo haces para avanzar el reino de Dios y levantar el nombre del Señor Jesucristo. Fuiste formado para servir. Y cuando más te pareces a Jesús, es cuando estás sirviendo. Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y dijo: aquí yo les he puesto el ejemplo. Tienen que servirse los unos a los otros. Y al servir, más te pareces al Señor Jesucristo. Fuiste formado para servir. Y en esta tarde yo quiero dirigirte en una oración. Y a través de esta oración yo quiero que hagas un compromiso. Que si no has servido, que digas: yo fui formado para servir a Dios. Y que tomes la decisión de comprometerte y que digas: voy a servir según los dones que Dios me ha dado. Y tal vez digas: es que yo no sé mucho, yo no sé cómo hacer mucho, no tengo mucho conocimiento. De eso no te preocupes. Dios te ha dado exactamente lo que necesitas y te ha colocado en el lugar preciso donde tienes que estar. Y aquí vas a crecer. Mi oración para ti va a ser: Señor, inquieta el corazón, incomoda el corazón, para que todos nos demos cuenta del gran beneficio, la gran bendición que es servir, porque fuiste creado